Me hubiese gustado estar escuchando en esta mañana y no tener que hablar. Me gusta más escuchar que hablar, pero bueno, le correspondía a Esteban estar estos 2 domingos primeros del año por motivos de salud que ya conocemos. No podía estar, no puede estar, por lo menos en este primer domingo, así que humildemente ocupamos su lugar. Deseamos la pronta recuperación, restauración de Esteban, a los chicos. También de Nito, por el cual estamos orando, Nito del Tour, por el tema de esta situación de salud en la que están pasando. Y vamos entonces, hermanos, a compartir en esta mañana un pensamiento que hace ya algún tiempo llegó a mis manos y estuve tomando parte de esta idea para compartirla con ustedes. Nos toca un nuevo año, empezamos, ya son 3 días de este nuevo año 2021 que en la gracia de Dios podemos comenzar a transitar, y un año en el cual necesitamos alcanzar desafíos, necesitamos conquistar este 2021. Un poeta, un pensador dijo en cierta oportunidad: cada principio de año nos paramos frente a una cordillera de 12 montañas que tenemos que empezar a transitar una por una para poder llegar al final otra vez de otro año, si Dios así lo permite. Así que en este proceso de estar escalando cada uno de estos meses, cada una de estas montañas de este año, quiero invitarte a que juntos podamos conquistar este año 2021. Obviamente no sabemos cómo va a ser. El 2020 nos sorprendió absolutamente a todos y tuvimos que reacomodar nuestra vida, nuestra forma de movernos, de relacionarnos, de conducirnos a algo que jamás habíamos hecho antes, pero que era necesario aprender. Y gracias al Señor pudimos llegar al final del año e iniciamos este año también con mucha incertidumbre, pero confiados en que, como dice la palabra del Señor, habrá de estar con nosotros. Alguien dijo: un año, 12 meses, 52 semanas, 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos, 31.536.000 segundos. Y entonces vamos a enfrentar cada uno de estos días, cada uno de estos segundos, cada uno de estos minutos, de estas horas, y nos hemos planteado seguramente para este año 2021 lo que siempre hacemos: buenos hábitos, buenas acciones, alcanzar metas postergadas, mejorar aspectos personales de nuestra vida que queremos cambiar, que queremos mejorar, que queremos aumentar, cumplir proyectos personales, etcétera, etcétera. Y todos pensamos siempre en algo mejor. Cuando empieza un año, todos queremos algo mejor. Todos nos proponemos algo mejor. Y yo quiero proponerte una serie de principios que hay en el libro de Josué, que ahora lo vamos a ver, particularmente en los primeros 9 versículos, como un desafío para este año. Un desafío que nos permita imitar estos principios de Josué para tener un año de prosperidad espiritual, personal, familiar y, ¿por qué no, material? Espiritual porque somos creyentes, porque hemos conocido a Dios en la persona de Jesucristo y porque lo espiritual ocupa un lugar importante, trascendente en nuestra vida. Así que vamos a conquistar un año de alturas y de bendiciones espirituales, y te invito para que sea así. Personal porque junto con lo espiritual está el desarrollo de nuestra vida personal. Y este puede ser un año en el cual Dios nos permita alcanzar metas y proyectos personales después de cumplir aquellas metas espirituales para nuestra vida. Familiares porque si uno está bien, porque si uno se desarrolla, porque si uno avanza en la vida, también avanza el contexto, el contorno que está, o el entorno que está junto a uno. Necesitamos mejorar también nuestro 2021 en lo familiar. Y material porque además hay una bendición
para todo aquel que busca a Dios y lo pone a Dios en primer lugar en la vida. Buscad primero el reino de Dios, las cosas de Dios, la justicia de Dios y todo lo demás, y en esa expresión todo lo demás está todo lo demás, vendrá por añadidura. Así que el desafío es cumplir, imitar estos principios de Josué que ahora los vamos a ver para tener un año de bendición espiritual, personal, familiar y material. Así que vamos a leer en la palabra de Dios Josué capítulo 1, los primeros 9 versículos. Es un pasaje muy conocido de la Biblia y frecuentemente cada principio de año, la primera semana del año, casi siempre algún día de ellos, yo vuelvo a este texto de la Biblia porque para mí es un aliciente, es un empuje reconfortante mirar estas palabras que Dios le dio a Josué y que Dios nos dejó a nosotros para que también podamos experimentar las bendiciones y los triunfos que tuvo este gran hombre de Dios. Ahora vamos a hablar algo acerca de Josué. Te invito entonces en tu Biblia o en la pantalla a leer Josué capítulo 1, versículo 9. Dice la Escritura: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué es un libro extraordinario, es un libro de bendición, es un libro donde la persona de Dios está absolutamente detrás de todo. No podemos, porque no tenemos demasiado tiempo, pero en este domingo, en la voluntad del Señor, y en el próximo, vamos a mirar algunas cosas de estos 9 versículos que nos sirvan a cada uno para conquistar este año 2021, como individuos, como familias, como iglesia, como pueblo de Dios y, por qué no, también como sociedad, para marcar un cambio en el medio donde nosotros estamos viviendo. Decíamos, Josué, un libro extraordinario de la Biblia, donde la persona de Dios está detrás de todo. Uno puede mirar que Dios le declara a Josué su plan, particularmente en estos primeros 9 versículos. En segundo lugar, Josué va a oír la palabra de Dios. En tercer lugar, Josué va a escuchar las promesas de Dios. Dios le mostrará su poder y, por último, le acompañará con su presencia. Así que el plan de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios, iba a estar con Josué todos los días de su vida. Yo quiero compartir solamente unos conceptos previos acerca de Josué. ¿Quién fue Josué? Ustedes saben, porque lo hemos estado viendo en todo el año pasado, el pueblo de Israel fue llevado en esclavitud a Egipto. Allí están cerca de 400 años y el pueblo comienza a estar sumamente triste por esa condición de esclavitud en la cual están
guardados, encerrados allí, sufriendo una condición de vida realmente atroz, muy, muy dura, muy sacrificada, y ellos claman a Dios para ser libertados, ser sacados de esa opresión en la cual están viviendo, y Dios contesta esta oración del pueblo y les envía un hombre, se llamó Moisés, y a través de Moisés Dios habría de sacar, redimir, dar redención a este pueblo de la esclavitud en la cual estaba allí encerrado en Egipto. Dios levanta a este líder y dentro de los esclavos que habían nacido allí en aquel periodo, esclavos del pueblo de Israel, en aquel periodo de vivir en Egipto, nace un niño a quien se le pone por nombre Josué posteriormente, pero se le llama Josué, que con el paso del tiempo comienza a estar al lado de Moisés como un servidor, como alguien que está colaborando en silencio, absolutamente en silencio, allí junto al líder, al gran líder Moisés. Más o menos unos 40 años pasa Josué al lado de Moisés en silencio, aprendiendo a cómo Dios le hablaba al líder, aprendiendo a cómo Dios le mostraba al líder el camino, aprendiendo para saber cómo Dios actuaba para con el pueblo. Moisés fue entrenando a este muchacho, este joven, por un periodo de 40 años, y es un hombre, Josué, que tiene condiciones extraordinarias, habilidades militares muy importantes, muy buenas, y además una gran valentía, un hombre de combate, de lucha, de ejército, no podía ser un cobarde. Así que Josué era un hombre de valentía, pero además Josué tenía en su vida una serie de principios extraordinarios, principios de integridad, de fidelidad, de servicio, condiciones humanas estupendas. Dios le había dado promesas al pueblo de Israel a través de Moisés, pero ustedes saben, Moisés no las podía cristalizar. Todas esas promesas habrían de ser cumplidas bajo el mandato de Josué. Y es Dios mismo quien llama en Números 27 a Moisés y le dice, vas a poner a Josué como tu sucesor. El que va a continuar la obra tuya es Josué. Números 27, capítulo 27, versículos 15 al 22, allí está este nombramiento. Y yo quiero destacar, antes de entrar en nuestro pasaje de esta mañana, algunas características de Josué. Josué era un hombre obediente. Alguien dijo, nadie puede mandar si primero no ha aprendido a obedecer. Josué era un hombre obediente. Josué fue un hombre que estuvo siempre al lado de Moisés y estuvo siempre en obediencia. Así como Moisés obedecía a Dios, Josué aprendió a obedecer a Moisés para luego poder aprender a obedecer a Dios. Un hombre de obediencia aún en las cosas más insólitas que Dios le pidió. Imagínense por un momento lo que fue la escena de la conquista de Jericó. Que Dios le pidiera que dieran vuelta alrededor de la ciudad durante 7 días, el último día 7 vueltas, e hicieran sonar trompetas. Para un militar debería ser un plan, una estrategia que iría al fracaso. Dentro de la ilógica que para un hombre militar representaba esa idea, esa estrategia de Dios, Josué lo obedeció. Josué fue un hombre obediente. En segundo lugar, Josué fue un hombre humilde. Nunca le preocupó por cerca de 40 años o tal vez un poco más ser el segundo de Moisés. Nunca intentó quitarle el cargo a Moisés, ni poder presentar algún ardiz para andar dando vuelta y alcanzar lo que podrían ser los intereses de otros y llegar al primer lugar. Estuvo en silencio al lado del gran líder por un espacio de 40 años. Josué fue un hombre humilde. En tercer lugar, Josué fue un hombre fiel. La Biblia dice que aquel que es fiel en lo muy poco, en lo mucho también va a ser fiel. Y Josué es un hombre fiel porque aprendió a hacer pequeñas cosas
Y la sumatoria, ha dicho alguien, de pequeñas cosas que uno hace en la vida es el resultado de las grandes cosas. Josué fue un hombre de fidelidad, no solamente a Moisés, al pueblo, sino por sobre todo a Dios. Y por último, Josué fue un hombre ejemplar, porque nunca exigió lo que él jamás pudo cumplir. La vida de Josué es un ejemplo de integridad, de servicio, de virtudes, y siempre se presentó así. Él fue un ejemplo, su familia fue un ejemplo. Qué bueno es, en un mundo donde los ejemplos cada vez faltan más, aprender a ser un hombre, una persona con la integridad, con la ejemplaridad de Josué. Un hombre obediente, humilde, fiel, ejemplar. Ahora, yo quiero ver con ustedes, queridos, algunas cosas en este primer domingo y en el próximo domingo. Lo primero que resalta el texto bíblico es que Josué fue un hombre que aprendió a escuchar a Dios. Recuerden lo que dice el versículo 1, dice: Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Josué fue un hombre que escuchó a Dios. Y para el inicio de este año, yo quiero invitarte a que empecemos, aprendamos, continuemos escuchando a Dios. Tal vez el mensaje más importante que Josué escuchó en su vida fue este. Dios siempre le había hablado a Moisés. Tal vez en algún momento Josué habría escuchado la voz de Dios, no lo sabemos, pero el mensaje siempre era a Moisés. Ahora Moisés no estaba, y Dios le llama y le dice: Josué, y le habla a Josué. Es el primer gran mensaje que Josué escucha de parte de Dios. Es importante porque Dios siempre habla a sus hijos. Hay un gran escritor, A.W. Tozer, que escribe un libro no muy grande, pero un libro muy interesante, donde dice, entre otras cosas, dice: Dios habla al que lo escucha. Dios siempre quiere hablarnos, pero tiene que estar en nosotros la importancia, la necesidad de querer escuchar a Dios. Dios siempre habla a aquel que le escucha. Y no siempre nosotros estamos dispuestos cada día a escuchar a Dios. Ahora, hay varias formas en las cuales Dios nos habla. Básicamente, Dios nos habla a través de su palabra. No esperes otra forma de que Dios te hable que no sea a través de la palabra suya. Dios sigue hablando a través de la palabra. Muchos esperan manifestaciones extrasensoriales de la voz de Dios para ellos, o sueños o visiones. Quiero decirte que Dios ahora habla a través de su palabra. La palabra es Jesucristo, aquel que ha venido. Es el Logos que se ha manifestado para traer el mensaje de Dios a los hombres. Dios habla a través de su palabra. Siempre lo ha hecho. Hoy en día nos ha dejado su palabra, la Biblia, para oír a Dios cada día. En segundo lugar, Dios nos habla muchas veces también a través de las personas que están a nuestro lado. A veces nos cuesta escuchar los consejos, las palabras, la orientación de aquellos que están al lado nuestro, las opiniones. Nos resistimos a que alguien se acerque a nosotros para hablarnos, pero muchas veces Dios nos habla a través de personas que están a nuestro lado. Tenemos que ser inteligentes y sabios para saber también escuchar la voz de Dios de esa manera. Muchas veces Dios nos habla por las experiencias de la vida. ¿Qué es la experiencia en la vida? Bueno, es todo el bagaje de aquellas situaciones vividas que se supone debieron haber dejado una lección en nosotros. Y cuando uno se enfrenta a situaciones similares, uno ya sabe porque las ha vivido. ¿Por qué? Porque es parte de la experiencia de la vida. Y entonces los errores del pasado nos hablan al presente, y Dios también nos habla a través de esa manifestación, a través de las experiencias. A veces cuando somos tan torpes, Dios nos tiene que hablar por las circunstancias de la vida. Muchas veces nos preguntamos por qué nos está pasando lo que nos pasa. Y no terminamos de entender
que Dios muchas veces permite las circunstancias de la vida para hablarnos de una manera especial. Así que, queridos, yo quiero invitarte en este 2021 que recién empieza. Ni terminamos de sacar el moño del paquete de este año que Dios nos ha regalado, que podamos empezarlo escuchando a Dios. Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Josué necesitaba oír a Dios. Nosotros necesitamos oír a Dios cada día. Necesitamos leer la palabra de Dios todos los días, cada día. No importa el momento en el cual lo puedas hacer, pero necesitamos oír a Dios. Voy a invitarte a que apagues un poco más las pantallas y prendas un poco más la Biblia. Necesitamos oír a Dios. Quiero traer una frase del gran Charles Spurgeon que me encanta. Él decía, guarda la palabra de Dios y la palabra de Dios te guardará. Guarda la palabra de Dios y la palabra de Dios te guardará. Y esta que me parece estupenda. Una Biblia que se cae a pedazos, por lo general, es propiedad de alguien a quien no le pasa lo mismo. Es decir, cuanto más uses tu Biblia, cuanto más gastes tu Biblia, cuanto más estropee tu Biblia, menos pasará eso con tu vida. Necesitamos escuchar a Dios. Lo segundo que me llama, vengo acá, perdónenme que vuelvo para atrás. Lo segundo que quiero dejar en esta mañana, y no creo que podamos avanzar más, es enterrar el pasado. Dios nos pide en este 2021 que enterremos el pasado. Fíjense que dice en el primer versículo, en el primer capítulo, versículo 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Claro, la etapa de Moisés había concluido. Moisés había estado durante esos 40 años, casi 40 años por el desierto, conduciendo, dirigiendo al pueblo, pero Moisés ya no estaba. Había estado con ellos, pero no ahora. Su tarea había sido concluida. Había que dejarlo atrás y seguir avanzando. Había que enterrar a Moisés. Es interesante que en Éxodo capítulo 34, versículo 8, la página anterior de la Biblia que ustedes seguramente tienen abierto, allí en 34:8 dice que el pueblo de Israel lloró a Moisés 30 días. Es importante esto, es un detalle significativo de la Biblia. ¿Era necesario llorar? Claro que sí. Se había ido el gran líder. ¿Era necesario estar triste? Claro que sí. ¿Cómo no iban a estar tristes si la figura patriarcal de Moisés había sido sacada de en medio de ellos? ¿Era necesario estar afligido? Claro que sí. La angustia, la aflicción, el vacío, la soledad, la ausencia de aquellos seres que son queridos, de aquellos seres que son representativos para nuestra vida, que marcan algo en nuestra vida, es necesario llorarlos. Claro que sí. Todos hemos llorado a aquellos que han estado junto a nosotros y a quienes hemos amado. El pueblo de Israel lloró 30 días a Moisés, pero el pueblo de Israel tenía que aprender que no podía estar toda la vida llorando a Moisés. Había que seguir avanzando. Moisés había quedado, pero el pueblo tenía que seguir avanzando. Y esto es importante, queridos, porque el año pasado ya está, ya pasó, es historia. Tenemos que aprender a enterrar nuestro pasado. Muchos creyentes no pasan 30 días llorando sus Moisés en la vida. A veces pasan 30 años o más. Y tenemos que aprender que no podemos estar toda la vida en el desierto llorando nuestros Moisés. Tenemos que saber enterrar nuestro pasado, saber enterrar nuestros errores, saber enterrar nuestros fracasos, saber enterrar aquellas cosas que nos hicieron los demás. Estaba leyendo en estos días a propósito de
aquella incapacidad que muchas personas tienen de no poder olvidar lo que se les hizo. Lo habrás escuchado en más de una oportunidad. El 35 de febrero de 1241, a las 4 de la tarde me hiciste tal cosa y nunca me lo pude olvidar. Lujo de detalles, lujo de recordar aquellas cosas que nos han afectado. ¿Saben qué se llama eso? Eso se llama rencor. Y estuve estudiando un poco el tema del rencor como una manifestación de la naturaleza humana, y la palabra rencor proviene del concepto que nosotros conocemos como rancio, aquello que se ha estropeado y que da mal olor. A veces Adriana me dice, dejaste esto en la heladera, y yo le digo, sí, está bien, olélo. No, no está bien, se estropeó. ¿Por qué? Porque se pasó, se echó a perder. Y queridos, necesitamos aprender a enterrar nuestros rencores si es que los tenemos. El rencor da mal olor, es algo rancio, sacalo de tu vida, enterralo. Lo que te hayan hecho, lo que te hayan dicho, lo que te haya sucedido, aprende a enterrarlo. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo que ser enterrado allí en el desierto. Pasó un tiempo de lloro, de tristeza, de angustia, pero había que levantarse y seguir. Israel tenía que aprender que Moisés había quedado sepultado allí y ellos tenían que avanzar. Aprendamos a enterrar el pasado, aprendamos a enterrar el pecado, las situaciones vividas que fueron tristes. Nadie puede construir un año de bendición espiritual, personal, familiar, material, si está atado al pasado. Muchos creyentes están atados al pasado. Y yo quiero dejarte una serie de textos bíblicos que nos pueden ayudar. En primer lugar, 1 Corintios 15:3. Dice allí la escritura, Cristo murió por nuestros pecados. Romanos 5:8, versículos 8 y 9. Dice, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así como murió, nos salvó, y así como nos salvó, nos justificó. Miqueas 7:8 dice, que Dios como tú que perdona la maldad y el pecado del remanente de su heredad, de su pueblo, que Dios como tú. Segunda Corintios 5:17 nos invita a darnos cuenta y a aprender de una vez por todas que estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, ¿se puede cambiar el pasado? No. Claro que no, el pasado ya está. Como alguien dijo, no podemos volver atrás para empezar todo de nuevo y tener un final feliz. Ya está. Lo que podemos es, desde el lugar donde estamos, empezar de nuevo, olvidar, como dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, tener una nueva perspectiva, cambiar nuestra forma de ver las cosas y saber que el pecado pasado, las experiencias pasadas, las tristezas pasadas, tienen que quedar enterradas en el desierto y avanzar. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros y es lo que Dios nos pide a cada uno para arrancar un nuevo año. Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate. Si Dios ha perdonado, querido, todos nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para seguir desenterrándolos? ¿Quiénes somos nosotros para seguir pensando en ellos? Cada vez que nos asalten esos pensamientos, recordemos esta frase. Mi siervo Moisés ha muerto. Es necesario enterrar el pasado. Y tenía 2 puntos más, pero voy a concluir con este. Tercero, levantarse y empezar a andar. Dice el versículo 2 y 3 que el pueblo allí escuchando Dios a través de Josué para el pueblo, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. La otra cosa que Dios nos pide para empezar un año de bendición es levantarse y empezar a andar. El pueblo no se podía quedar postrado, llorando allí en el desierto. Tenía que levantarse una vez pasados esos 30 días de duelo y salir. Levantarse y andar, ¿para qué? Para conquistar la tierra.
no era solo levantarse, era levantarse y empezar a andar. ¿Por qué? Porque era necesario empezar a caminar para ingresar a la tierra que Dios había prometido. Dice, yo os he entregado toda la tierra. Para Dios ya era algo concreto. El pueblo tenía que empezar por la fe, levantarse y empezar a andar. De nada hubiera servido que Dios les hubiera dicho, ahí está, ahí tienen la tierra, y ellos se hubieran quedado ahí. Era necesario entrar a poseerla. Era necesario entrar y desandar ese camino para volver a recuperar la tierra que Dios les había dicho que era de ellos y que Dios les había de entregar porque así lo había jurado a sus padres. No te quedes quieto en este 2021. Avanza en tu vida espiritual. Delante nuestro hay mucha tierra todavía para conquistar. Hay mucho que avanzar en nuestra vida espiritual. Muchos creyentes se quedan en su vida espiritual y no avanzan, no maduran, no crecen, no se desarrollan. Hoy saben tanto de la Biblia como el año pasado. No te conformes con lo que tenés, avanzá. Porque en la vida espiritual es esto, levantarte y andar. El pueblo había quedado postrado por el impacto de la noticia de la muerte de Moisés. Pero ahora el mensaje era este, levántate y anda. Tú y todo este pueblo. Querido hermano, proponete metas espirituales para este año. Proponete conocer más a Dios. Proponete alturas espirituales que tal vez nunca hayas alcanzado. Proponete tiempos de oración. Lo digo para tu vida y lo digo para la mía. Proponete tiempos de oración, no importa cuándo sea, pero frecuentemente para entrar en contacto con Dios. Proponete que el Espíritu Santo pueda tener mayor control de tu vida, de mi vida, para transformar todas aquellas cosas que siguen manifestándose en nosotros y que no convienen. Levántate y empezá a andar. Me gusta un texto del libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 6, donde Dios le dice a Moisés, Moisés, estuvieron demasiado tiempo en este monte, vuélvanse, empiecen a buscar la tierra que les prometí. Deuteronomio 1:6, después buscarlo en tu Biblia. Dios le dice, ya está, demasiado tiempo estuvieron acá, vuelvan, es decir, retrocedan y empiecen a desandar el camino por el cual vinieron para Egipto. Desanden ese camino, levántense y comiencen a andar para llegar a la tierra que yo les prometí. Paro acá, querido hermano y hermana. El domingo que viene, si Dios permite, vamos a mirar algunos principios más que Dios le deja a Josué. Pero quiero dejarte estos tres para empezar esta primera semana. Escuchar a Dios. Necesitamos escuchar a Dios cada día. Ya sabemos cómo. Solo hay que hacerlo. Solo hay que hacerlo. Terminé de leer un libro del gran predicador John MacArthur y él habla en uno de sus capítulos de cómo vencer al pecado. Y él dice, ore a Dios y después haga lo que Dios le pide. Y cita el pasaje de Efesios donde dice, el que hurtaba, no hurte más. Y él dice, Dios es muy claro, no está pidiendo nada especial. Solamente está diciendo que aquel que hacía una cosa, no la haga más. Y eso es la responsabilidad nuestra. Necesitamos escuchar a Dios. Y tenemos que proponernos escuchar a Dios. Si no lo hacíamos, tenemos que proponernos escuchar a Dios. Segundo, tenemos que aprender a enterrar el pasado. Querido, deja tu pasado. Sacate esa mochila. Saquemos aquellas cosas que hemos estado llorando tal vez durante 30 días o 30 años. Enterremos el pasado. Mi siervo Moisés ha muerto. Tercero, levántate tú y todo este pueblo. Empiecen a andar. Que este sea un año en el cual podamos alcanzar metas espirituales. Porque aquel que alcanza metas espirituales habrá de experimentar bendiciones espirituales. Dios te bendiga. Si
no tenés a Jesucristo en tu corazón, yo quiero invitarte a que le abras tu vida, tu corazón a Cristo. En esta mañana le digas, Señor, necesito escuchar tu voz. Necesito enterrar mi pasado, que es un lastre para mi vida. Necesito levantarme como persona, como individuo y comenzar a andar en novedad de vida. Eso es lo que Dios quiere hacer para tu vida. Decirle al Señor que entre en tu corazón, que perdones tus pecados, que te limpie con la sangre que Él derramó allí en la cruz. Y créelo por fe. Nosotros estamos a disposición tuya para ayudarte en lo que sea necesario, pero créelo, escucha a Dios, enterra tu pasado en el poder de Jesucristo y levantate a andar en una novedad de vida. Dios nos bendiga. Y el próximo domingo, si Él lo permite, seguiremos viendo estos principios espirituales que Dios le da a Josué y que nos quedan a nosotros para tener un año de conquista y de bendición espiritual. Dejo para que Franco cierre la reunión con una oración. Señor, te damos gracias que nos regalas por medio de tu gracia y tu misericordia un año más de vida, Señor, un año que quedó atrás, en el cual hemos aprendido muchas cosas, Señor, algunas cosas quizás no de la manera que queríamos, pero pudimos entender también, Señor, que todo lo aprendido vino de tu mano. Todo fue cosas que necesitábamos comprender, Señor. También nos sirvió mucho el año pasado para poder utilizar esta plataforma, para poder ampliar, Señor, tu palabra, para poder comunicarla a personas que no te conocían, Señor. Y también hay cosas del año pasado que quizás no las quisimos vivir, pero como hemos escuchado, Señor, te pedimos que nos ayudes a enterrarlas, a dejarlas ahí en el pasado, en el año ese que ya, Señor, quedó atrás, y que podamos, Señor, en este año acercarnos más a ti, a tu palabra, Señor, poder aprender más de ti, poder separar tiempo, como nos decía Jorge, Señor, para orar, para aprender de tu palabra, Señor, y para que cada día podamos aprender, sí, Señor, un poco más de ti, conocer un poco más la mente de Cristo, Señor, para poder honrarte, glorificarte, darte honra, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú nos acompañas a pesar de todo lo que vivimos, Señor. Tú estás con nosotros porque somos un pueblo tuyo, Señor, y porque tú nos amas y tú nos cuidas, Señor, más que cualquier cosa. Te damos gracias, Señor, te pedimos y te rogamos tu bendición para este nuevo año y que podamos, Señor, como iglesia, estar los más unidos posibles para poder también, Señor, ayudarnos y sustentarnos, Señor, los unos a los otros. Te damos gracias por todo y te rogamos, Señor, nuevamente tu bendición para este año y que podamos, Señor, ser para tu gloria y para tu honra como herramientas en tus manos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Puedo esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi